Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien. Es cierto que estaba viendo que hoy viernes quizás no íbamos a tener mucha cosa de la que hablar y un poco como cuando se vieron las imágenes de la GP27. Creo que es interesante igualmente hacer pequeñas reflexiones o poder mostrar pequeñas cosas o hablar de pequeñas cositas cuando tengamos aunque sea pildoritas, ¿no? Alguna noticia, alguna declaración interesante que no nos dé quizás para un directo, pero sí por lo menos para, desde luego, grabar un pequeño vídeo para vosotros, para exponer un poco mi idea, mi reflexión sobre algo que pueda estar aconteciendo, algo que pueda estar sucediendo. Y entonces aquí quiero hacer un poco lo mismo, al igual que el otro día hice con la GP27. Aquí sí que desde luego he visto interesante. Ayer vimos algunas declaraciones de Alex Márquez. Sin embargo, obviamente no pudimos coger todas las declaraciones, ¿no? De todos los medios que hicieron entrevista a Alex, ¿no? También salió la charla, de Marc Márquez, en el podcast este de Imagine, que bueno, realmente para todos los que llevamos, como imagino la mayoría de vosotros, tiempo siguiendo el campeonato, que lo seguimos de forma asidua y sabemos más o menos lo que suelen contar los pilotos, tampoco es que Marc contase nada, extremadamente nuevo. Sin embargo, sí que quedaron ahí algunas pildoritas, algunas cosillas. Sin embargo, vuelvo a decir, lo más interesante para mí quizás es la charla con Alex y cuando le preguntan por Marc, ¿no? Porque para mí hay un tema que aparece una y otra vez cuando se habla de Marc Márquez y que probablemente seguirá apareciendo mientras sigan activos, y es el tema de su retirada, ¿no? Es casi inevitable, pero lo que resulta realmente llamativo no es que se plantee el debate, sino la forma en la que se está construyendo, porque más que un análisis basado en hechos, muchas veces da la sensación de que estamos ante un relato que nace desde fuera, alimentado por opiniones, por interpretaciones y sobre todo por una necesidad constante de anticipar el final de uno de los pilotos más importantes de la historia del motociclismo, ¿no? Y en medio de todo ese ruido, aparecen voces que, lejos de añadir más dramatismo a todo esto, pues ponen algo de sentido común. Es el caso de Alex Márquez, que recientemente, al ser preguntado directamente por ese tema, respondió con una claridad que creo que contrasta bastante con el tono general que se está viendo, ¿no? Y decía Alex lo siguiente, dice, hará lo que él quiera. Él es el propietario de su vida. Él sabrá lo que quiere y lo que no, y cuando el día en el que no lo disfrute, pues, bueno, pues decidirá, ¿no? Sin embargo, el mismo Alex decía, yo creo que queda Mark aún para algunos añitos más. Esa frase en realidad debería ser suficiente para rebajar el nivel de especulación que hay ahora mismo alrededor del tema. Creo yo, porque no estamos hablando de alguien cualquiera, ¿no? Estamos hablando de su hermano, alguien que conoce perfectamente a Marc, que hasta hace poco estaba conviviendo con él, que sabe cómo piensa y cómo siente este deporte, ¿no? Sin embargo, la tendencia sigue siendo otra, interpretar cada dificultad, cada gesto, cada declaración como una señal de retirada inminente por parte de Marc Márquez. Hasta el simple hecho de que no se haya anunciado su renovación por Ducati, pero creo que habría que recordar a la gente que es que no hay ninguna, o sea, no hay ningún fichaje que se haya anunciado oficialmente. Entonces, ¿qué pasa con los demás pilotos? ¿También se van a retirar? ¿No? El propio Marc tampoco ha esquivado el tema, pero lo ha hecho de una perspectiva muy distinta em, a la que se le quiere dar desde fuera, ¿no? En el podcast este que os digo de Imagine dejó una reflexión que, bien entendida, no habla de un final cercano, sino de una realidad que comparten todos los deportistas de élites, ¿no? El voy a acabar antes mi carrera deportiva por mi cuerpo que por mi mentalidad. Y que decía que además él lo iba a alargar pues todo lo que el cuerpo aguante. Pero dejaba una frase final diciéndolo de no sé si este será mi último mundial. Y esto mucha gente puede cogerlo con miedo, ¿no? Esta frase, ¿no? Sin embargo, creo que no tiene que ser así. No, creo que es una frase que te demuestra que hay conciencia, hay experiencia y sobre todo una forma creo que bastante honesta de entender, pues, en qué punto se encuentra su carrera deportiva ahora mismo, ¿no? El problema es que ese tipo de declaraciones sacadas de contexto o interpretadas con una intención concreta acaban construyendo un relato que creo, desde mi humilde opinión, que poco tiene que ver con la realidad, porque aceptar que el cuerpo tiene un límite no es lo mismo que estar cerca de ese límite. Y asumir que el final llegará antes de lo que uno querría no significa que éste esté a la vuelta de la esquina, ¿no?
Desde fuera todo se acelera. Todo parece más definitivo de lo que realmente es. Y eso tiene mucho que ver con lo que representa Marc Márquez dentro de MotoGP, porque obviamente no es un piloto más. Es un hombre que genera conversación constante, que mueve opiniones, que polariza y en definitiva que vende muchísimo, ¿no? Lo decía Alex. Alex mencionaba aquello de ¿por qué hablan de Marc? Pues porque vende. Y esa es una de las claves de todo esto. Y obviamente que vende. O sea, aquí como un canal que crea contenido sobre MotoGP, obviamente sería bastante iluso no decir que hablar de Marc Márquez vende más que hablar de cualquier otro piloto. Obviamente que sí, pero es algo que yo desde siempre lo he dicho aquí en el canal, es algo que considero absolutamente normal. Es que Marc Márquez es uno de esos pilotos que trascienden, ¿no?, a su deporte. Y de la parrilla ahora mismo te diría que es el único a día de hoy que trasciende verdaderamente más allá de MotoGP, es Marc Márquez, de los que están en activo. Entonces, pues es absolutamente normal que sea así. Estamos hablando de un Michael Jordan de esto, ¿no? La retirada de Marc no es solo una cuestión deportiva, sino también es obviamente, precisamente por esto, un tema mediático. Y eso hace que cada pequeño detalle se amplifique mucho más de lo que debería, que cada duda se convierta en tendencia, que cada declaración se utilice para construir una narrativa que muchas veces no nace del propio protagonista, sino del entorno que le puede rodear. Y no digo con esto que sean su gente más cercana, pero bueno, de toda la gente que hay en el paddock y demás. Y ahí es donde personalmente creo que conviene poner un poco de perspectiva. Porque más allá del ruido, más allá de las opiniones interesadas o de los debates que se generan casi por inercia, la realidad es bastante más simple. Marc Márquez sigue siendo un piloto competitivo. No hay que olvidar cómo ganó el Mundial el año pasado, ¿eh? Y no solo eso, sigue siendo un piloto que creo que es capaz de aspirar a cosas grandes aún en este campeonato. Bastante grandes. Es evidente que no estamos hablando del Marc de 2014 o de 2019 o físicamente del Marc del año pasado, a día de hoy. Eso es algo que cae por su propio peso. La edad avanza, el físico acumula desgaste, las lesiones dejan huella. Realmente en un deporte tan traumático como siempre digo que es MotoGP, ¿no? Pero de ahí a plantear que estamos ante un final inminente, hay un salto enorme que sinceramente no parece sustentado en lo que estamos viendo en pista. Yo por lo menos no lo siento así. Porque si algo ha demostrado Mark, incluso en este contexto actual, es que sigue teniendo ese instinto competitivo intacto. Sigue siendo capaz de entender las carreras, de adaptarse a situaciones complicadas y de encontrar rendimiento donde otros directamente desaparecen. Y eso, en un campeonato cada vez más igualado, creo que tiene un valor absolutamente enorme. El propio hecho de que Marc esté compitiendo en estas condiciones y aún así siga siendo relevante, creo que debería hacernos reflexionar más sobre su nivel que sobre su retirada. Porque muchas veces parece que el análisis se centra más en lo que ha perdido que en lo que sigue teniendo. Y creo que eso al final distorsiona bastante la percepción general. Bastante, bastante. Yo, sinceramente, soy de los que piensa, y lo sabéis, que a Marc todavía le quedan algunos años en MotoGP. No sé cuánto. Esta es mi opinión, ¿eh? Probablemente ni él mismo lo sepa. Pero sí tengo bastante claro que no estamos ante un punto final inmediato. Más bien estamos ante una fase distinta de su carrera. Una etapa en la que ya no todo depende únicamente del talento puro o de la agresividad, sino también de la gestión, de la inteligencia, de saber adaptarse a un contexto diferente. Y ahí para mí es donde entra posiblemente otro factor importante, ¿no? El propio campeonato. MotoGP está cambiando, las motos están evolucionando, el reglamento del 27 es otro cambio grande. Pensar que Mark no puede encontrar en ese contexto una nueva oportunidad para volver a estar arriba es, como mínimo, creo que bastante precipitado. Al final, la sensación que queda es que el debate sobre su retirada, o por lo menos la sensación que me queda a mí, está más impulsado por lo que algunos quieren que pase que por lo que realmente está pasando. Es una especie de deseo constante de poner fecha al final de una era que quizá eh, cuesta todavía aceptar que no ha terminado, ¿no? Pero bueno, la realidad es que a día de hoy, Marc Márquez sigue aquí. Sigue compitiendo, sigue luchando y sobre todo, y creo que esto es lo más importante, sigue creyendo en que puede hacerlo. Y mientras eso sea así, hablar de retirada en términos definitivos, creo que no deja de ser en parte una conversación construida más desde fuera que desde dentro. Porque si algo ha dejado claro tanto él como su entorno más cercano, es que el final llegará cuando tenga que llegar, no cuando lo decidan otros. Y hasta entonces,
Todo lo demás, para mí, no es más que ruido. Y con las palabras de Alex Márquez, creo que también me refuerza más esa idea de que creo que tendremos a Marc todavía para un tiempecito más, no sé cuánto. Yo creo que, ya sabéis, me puedo equivocar absolutamente, esto es opinión, absolutamente, pero soy de los que piensa que Marc tiene desde hace un tiempo ya la renovación con los 2 años con Ducati, y yo creo que es lo que será. Más allá de esos 2 años, ¿seguirá? No lo sé, ahí sí que tengo más dudas, pero esos 2 años yo creo que lo hace, 27-28. En fin, pequeña reflexión, muy cortita, lo sé, no hay mucha más chicha realmente este viernes, por lo menos al momento en el que estoy grabando esto por la mañana, así que en principio, bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ojalá salgan noticias, salgan cosas, salte alguna bomba esta tarde, pero no tiene pinta. En fin, no sé vosotros lo que pensaréis sobre todo esto. Os recomiendo que paséis por Marca a ver esa entrevista a Alex Márquez y que os paséis por el podcast de Imagine también para escuchar a Marc Márquez. Y simplemente esto, familia. Un abrazo enorme a todos. Muchas gracias, como siempre, por apoyar el canal. Mil gracias de verdad, de corazón. Eh, de verdad, absolutamente agradecido por siempre. Y nada, que antes de irte, si no estás suscrito, te agradecería que te suscribiese, que le des al like. Y al botón ese del hype también, si quieres, que lo ha puesto YouTube hace poco, relativamente poco, y hay que estar ahora dando el coñazo con eso también, por si no fuera poco con los likes y las suscripciones. En fin, familia, un abrazo enorme y como decía los celtas cortos, nos vemos en los bares. Chao.